Bueno, en esta ocasión veremos los conceptos básicos de la sangre para poder llegar a la policitemia. Mi nombre es Tomás Gil Díaz y estoy en primer semestre de medicina. Revisaremos algunos conceptos fundamentales para poder entender la policitemia más a fondo. El primer concepto que traemos el día de hoy es el concepto de tejido, el cual lo podemos definir como un conjunto de células que en algunas ocasiones tienen forma semejante, las cuales se agrupan para cumplir una función determinada, como por ejemplo revestir superficies, defenderlas, conectar diferentes tejidos, ejecutar movimientos de contracción o comunicar el medio interno con el medio ambiente. En la parte inferior de la diapositiva podemos ver dos imágenes. Al lado derecho podemos ver una imagen de tejido a la microscopía y al lado izquierdo podemos ver una animación de esa parte de tejido que estamos viendo. El segundo concepto que veremos es el tejido conectivo, el cual son células separadas por mucho espacio y por matriz extracelular. Ahí podemos ver tres imágenes al microscopio. El tejido conectivo, por su parte, también se divide en tres: en el embrionario, en el propio o en el especializado. El embrionario lo podemos encontrar en dos facetas, que es el mesenquimático o el mucoso. El propio lo podemos encontrar en denso, laxo, y el especializado lo podemos encontrar en 5 formas diferentes. En este caso solo nos concierne la sangre, que es un tejido conectivo especializado, que es el que se ve involucrado en la policitemia. Funciones a gran escala del tejido conectivo es que ayuda a unir o a conectar diferentes tejidos, permite el flujo de sustancias hacia las células y da soporte y resistencia a diferentes órganos. Entonces la sangre, la podemos ver la composición y las funciones. La composición de la sangre se divide en 3 factores fundamentales, que es el plasma, que está en un 55% en nuestro cuerpo, los eritrocitos, que se encuentran en un 45% en nuestro cuerpo, y la capa leucocitaria, que se encuentra en menos del 1%. Esa capa leucocitaria la dividimos en dos, en las plaquetas y en los leucocitos. Funciones a gran escala de la sangre: transportar sustancias, es una vía de migración de las células sanguíneas y regula la temperatura corporal. Cuando hablamos de transportar sustancias, lo que más vemos involucrado es el transporte de oxígeno. Elementos que componen la sangre y sus formas. Al lado izquierdo podemos ver el tipo de células sanguíneas, podemos ver los monocitos, los linfocitos, los neutrófilos, los eosinófilos, basófilos, macrófagos, los eritrocitos y las plaquetas. Las plaquetas son pequeñas, los eritrocitos es lo que más vemos al microscopio en el torrente sanguíneo, basófilos es lo que menos vemos y así. Además de ver acá también la imagen de elementos formes. Acá vemos algunas imágenes adicionales al microscopio. Bueno, entonces, en la médula ósea es donde se dan diferentes procesos. Es donde se da el proceso llamado hematopoiesis, que es en el cual se producen todos los elementos formes de la sangre. Los eritrocitos por la eritropoiesis y los leucocitos por la granulopoiesis. Cabe resaltar que los dos factores de parenquima y estroma, el parenquima de la médula ósea en la sangre son las células sanguíneas en desarrollo, y el estroma de la médula ósea es el sostén y la vía de salida de las células al torrente sanguíneo. Acá podemos ver gráficamente más a fondo los términos que acabamos de conocer, que en el estroma podemos ver característica la arteria nutricia, la vena central, la vena emisaria, arterias radiales, capilares, entre otras. Y en el parénquima podemos evidenciar la formación de eritrocitos como más al centro y la formación de leucocitos más a la periferia. Entonces, como la estructura morfológica de los eritrocitos es que no tienen organelas, que duran 120 días más o menos en el torrente sanguíneo, tienen hemoglobina, una forma bicóncava, el diámetro es de 7 a 8 micras más o menos, que se encuentran de 4.5 a 5 millones de concentración en la sangre, y que se encargan de transportar oxígeno y dióxido de carbono. Acá al lado derecho podemos ver un eritrocito con un corte en el cual podemos diferenciar las diferentes proteínas que lo componen, porque recuerden que no tiene organelas, sino que está compuesto y lleno de proteínas, las cuales podemos resaltar las periféricas y las transmembranas. Ahí están, no profundizaremos en este momento en eso. Bueno, la eritropoiesis
es el proceso que corresponde a la generación de eritrocitos, es decir, de los glóbulos rojos, y tiene una duración aproximada de 5 a 7 días. Acá podemos ver en qué comienza en un hemocitoblasto, que es la célula madre, después el proeritroblasto, pasa al eritroblasto, al normoblasto, al reticulocito, y después posterior el producto final, que es el eritrocito. Todo el proceso desde el hemocitoblasto al reticulocito se da en la médula ósea, y el reticulocito a la sangre periférica, y el reticulocito al eritrocito se da en la sangre periférica. Entonces les pregunto, por ejemplo, si nosotros vemos un proeritroblasto en la sangre periférica, ¿es normal o raro? Es muy raro, entonces eso quiere decir que hay una anomalía en esa persona, en el torrente sanguíneo. La eritropoyetina adicional es la hormona fisiológica encargada de regular la eritropoyesis, que es secretada por el parenquima renal. Bueno, entonces ahora sí podemos determinar y podemos profundizar en el término de la policitemia, que es el aumento excesivo en la producción de eritrocitos en la médula ósea. Adicionalmente, como hay un aumento en los eritrocitos, la sangre se vuelve más espesa, dificultando la circulación del oxígeno. El promedio de edad en el momento del diagnóstico son los 60 años y tiene una lenta evolución. Hay que hacer acá una salvedad, que la policitemia vera implica una mayor producción de todas las líneas celulares, tanto eritrocitos como leucocitos y plaquetas. Por lo tanto, la policitemia vera a veces se denomina panmielosis, debido a las elevaciones de los 3 componentes de la sangre periférica que acabo de mencionar. ¿Por qué ocurre la policitemia? Ocurre por la mutación del interruptor proteico proteinquinasa Janus 2, que se pueden conocer con las cifras y siglas JK2, y este interruptor es el que le indica a la célula que debe crecer. Adicionalmente, la policitemia vera es causada por la hematopoiesis clonal debido a una mutación en una célula madre hematopoyética. Listo, entonces la pregunta que nos viene al caso es: ¿por qué aumenta en fumadores esa policitemia y en personas que viven en grandes alturas? La respuesta es sencilla: aumenta porque al necesitar mayor oxígeno, los fumadores, como las personas que viven a altas alturas, el cuerpo humano, que es una máquina muy inteligente, aumenta la producción de eritrocitos para suplir esas necesidades de transporte de oxígeno y de esta forma regularse. Tenemos varios signos y síntomas de la policitemia. También cabe aclarar que también se puede ver asintomáticamente, pero entre ellos el 33% es alteraciones neurológicas, que entre cefalia, vértigos, parestesias, acúfenos, trastornos de la visión, dificultad de concentración, entre otras. O signos y síntomas hipermetabólicos en un 33%, como la astenia, la sudoración, la pérdida de peso. Además, podemos encontrar el malestar general. Acá podemos ver las diferencias macro. En un paciente con policitemia y en uno normal podemos ver ruborosidades, entre otras. Acá las diferencias micros, que más que todo es en la concentración de los eritrocitos. En la imagen de la izquierda podemos ver un paciente con policitemia, que es abundancia de eritrocitos en el torrente sanguíneo, y al lado derecho podemos ver un paciente sin policitemia, que es un estado normal de eritrocitos. El diagnóstico es un hemograma completo, pruebas para mutaciones de la proteína quinasa que habíamos visto que se veía afectada. En ocasiones también se da un examen de médula ósea y concentración sérica de eritropoyetina, y también se puede dar por una determinación de la masa eritrocítica. Acá al lado derecho podemos ver una imagen en la cual a un paciente le están sacando líquido cefalorraquídeo por la médula espinal con una aguja espinal para poder pasar al diagnóstico. Y el tratamiento se puede dar flebotomía, posiblemente terapia con aspirina, o también esa terapia se puede dar dirigida con ruxolitinib o interferón pegilado. Actualmente ese ruxolitinib solo está aprobado en los Estados Unidos para pacientes que no han respondido o no toleran la hidroxiurea. Y acá podemos encontrar la bibliografía que se fue de mayoclínica.org, del CD de histología de la Universidad del docente, de Medline Plus, Stanford Children's, de MS de Manuals, y entre otras. Bueno, entonces hasta acá fue el tema de policitemia, y espero que les haya gustado el video.